Dios bendice a todos los que bien se disponen para aprender de la palabra. Tenemos un tema titulado Tres muertos, una solución. Estaremos hablando de la resurrección de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín y de Lázaro. Comenzaremos en el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 41 con la hija de Jairo. Dice la palabra, con la bendición de nuestro Señor. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo te agradecemos por la porción de tu palabra que hemos tomado. Mira, buen Señor, cuando comenzamos esta enseñanza, necesitamos la ayuda de tu Espíritu para comprender qué nos quieres ministrar en este día. Bendice, Señor, a todo aquel que puede ver y escuchar tu palabra, y que tu palabra haga la obra para la cual llega a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Gracias a Jairo, Jesús fue a su casa. Jairo se postró y se humilló ante Jesús y le rogaba que entrase a su casa. Comenzamos leyendo y dice que vino un varón, un principal de la sinagoga llamado Jairo, vino a Jesús. Este hombre tenía un problema, tenía una necesidad. Su hija estaba muy enferma, estaba gravemente a punto de morir, y Jairo había escuchado acerca de Jesús. Jairo no era discípulo de Jesús, no seguía a Jesús, pero sí había escuchado y sabía que Jesús venía sanando, venía haciendo milagros y venía manifestando el poder de Dios. Y es por eso que Jairo, cuando está en esta situación de vida o muerte para su hija, toma una decisión: yo debo ir a Jesús. Y Jairo lo primero que hace es que se despoja de su peso en la sociedad. Jairo se despoja de su posición como principal de la sinagoga. Y no fue que fue a la sinagoga y dijo: mire, yo renuncio a ser un principal. No. Sino que Jairo vino a donde estaba Jesús, y una multitud venía con Jesús. Eran muchas personas que estaban alrededor de Jesús. Pero él se abrió paso entre la gente porque tenía una necesidad. Mi hija está grave, debo actuar. Y nosotros como padres, cuando tenemos un hijo, una hija que está grave, que sabemos que peligra su vida, nosotros hacemos cosas que jamás imaginamos o pensamos que podemos llegar a hacer. Nosotros tal vez nunca nos imaginamos postrados con la cabeza puesta ahí en el suelo, de rodillas, clamando, orando, pidiendo a Dios, suplicando: no permitas que muera mi hijo, no permitas que mi hija muera, Señor, te ruego por él, ayúdale, tú eres mi Dios. Y nos volvemos tan espirituales en un momento así, que la santidad se refleja en nosotros de una manera que cualquiera que nos conoce y nos mira dice: oye, pero esta persona la veo diferente. Y es que a veces por un hijo, por una hija, nuestra actitud de rebeldía delante de Dios cambia totalmente. Toda rebeldía, toda altivez, todo orgullo, toda prepotencia, nos despojamos de ella y nos humillamos. Y cuando estamos en esa actitud de humillación, cualquiera que nos ve, no nos ve así como que hay poca cosa, no, nos ve como que somos santos, como que hay algo diferente, como que esta persona, no sé, lo veo más bueno y tan malo que es, dirá alguno. Pero es porque
cuando nosotros nos postramos ante el Señor, también hay algo que cambia en nosotros. Y Jairo no tomó su posición de principal de la sinagoga, sino que dice que se abrió paso entre la multitud, llegó donde estaba Jesús. Cuando encuentra a Jesús, no le dice: mira, yo soy Jairo, un principal de la sinagoga, ese que tú ves ahí, la más grande, la más bonita, yo soy uno de los principales. No. Inmediatamente, sin decir palabra, se tiró a los pies de Jesús, se postró y comenzó a rogarle: Señor, ven a mi casa, tengo una necesidad, mi hija está grave, está a punto de morir, Señor, te necesito. Y Jesús le dice: vamos a tu casa, Jairo, levántate, vamos a tu casa. Y es así que nosotros, cuando también analizamos la situación de Jairo, encontramos que nosotros también en nuestras casas a veces tenemos 1, 2, 3 o más familiares que están en peligro de muerte, que están gravemente enfermos. Y no estoy hablando de enfermedad física, estoy hablando de esa enfermedad espiritual, esa enfermedad llamada pecado. Porque muchas veces tenemos un hijo, una hija, un sobrino, un nieto, una nieta, el padre, la madre y demás familiares que sabemos que viven una vida apartada y alejada de Dios, una vida donde ellos no quieren tomar en serio su relación con Dios, sino que viven metidos allá en el mundo, sumergidos en el pecado. Y para ellos una fiesta es la gran cosa, para ellos una diversión es lo máximo, pero acercarse a Dios no quieren nada. Esas personas están enfermas, están graves como la hija de Jairo. Y nosotros necesitamos ir a Jesús como hizo Jairo, postrarnos a sus pies y decirle: Señor, necesito que vayas a mi casa, porque tengo una hija, 2 hijos, 3 hijos o más que todavía están muertos en delitos y pecado. Yo quiero que le resucites, Señor. Yo quiero que hagas algo en ellos. Y Jesús irá con nosotros, porque Jesús le dijo a Jairo: vamos. Pero dice la palabra que mientras Jesús iba a la casa de Jairo, otra mujer se abre paso entre la multitud tratando de llegar a Jesús, y cuando al fin se acerca a Jesús, toca el borde de su manto y recibe una sanidad. Esta mujer hizo que Jesús se detuviese en su caminar hacia la casa de Jairo. Y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Y comienza a mirar a su alrededor, porque en ese momento Jesús está actuando como hombre. Está mirando a su alrededor a ver quién le ha tocado, porque como Dios, Él pudo saber en el instante que era aquella mujer. Pero dice la palabra: ¿quién me ha tocado? Y entonces los discípulos dicen: Señor, pero ¿cómo dice quién me ha tocado? Si hay tanta gente que está alrededor de nosotros y todo el mundo nos oprime. Y Jairo está ahí al lado de Jesús, porque él vive con Jesús y está también al lado de Jesús. Y entonces Jesús: sí, pero alguien me tocó, porque yo sentí que poder salió de mí. Poder salió de mí. Y entonces imaginemos a Jairo. Viene en su desesperación porque su hija está muy grave. Y era la única. Jairo no tenía más hijos. Decía: bueno, se me muere esto, me quedan por lo menos 2 o 3 más. No, tenía una sola hija, 12 años la niña. Entonces, para Jairo, esos minutos que Jesús se detuvo en aquel lugar fueron una eternidad. Fueron horas, tal vez semanas. Y Jairo se contuvo. Jairo se contuvo. No le dijo: bueno, Señor, sí, si la sanaste, bueno, vamos a mi casa y después que haga lo que vas a hacer con mi hija, viene y pregunta quién te tocó y resuelve. Por ahorita necesitamos que resuelvas la situación de mi hija. Jairo no interrumpió a Jesús en nada. Se mantuvo ahí quieto. Y entonces, bueno, se da el caso, se abre la multitud y de repente se ve la mujer y la mujer dice: yo fui, Señor. Tenía esta enfermedad y fui sanada, Señor, en el momento que toqué tu manto. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Pero está sucediendo esto y se acerca alguien de la casa de Jairo y le dice: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Sí, alguien vino de su casa.
porque ya tu hija está muerta. Vente, vamos a tu casa, vamos, lamentemos, lloremos, porque tu hija ha muerto, Jairo. Ya el maestro no puede hacer nada. ¿Y cuántas veces nosotros, los hijos de Dios, estamos orando y a veces estamos ayunando por un hijo, por una hija, o nos consigue otro de nuestros familiares orando por un hijo o por una hija y nos dice, ese que viene de nuestra casa, ese familiar cercano, nos dice, no, pero ya no ores más por tu hija, ¿vale? Pero tú sabes que ya no quiere nada con Dios. Ya no ores más por tu hijo, ya no hagas más ayuno, ya no supliques más, ya deja quieto entrégaselo a Dios y olvídate ya de ese muchacho, olvídate ya de esa muchacha, olvídate de tu papá, tú sabes que tu papá nunca quiso nada con Dios, ya no ores más por él. Alguien cercano de nosotros viene y a veces nos dice, tú sabes que la Biblia dice que existe el hijo de perdición. Ahí está Judas, estaba con Jesús y no se salvó. ¿Vas a salvar tú a tus hijos? Pero Jesús le dijo una palabra a Jairo y esa palabra te la dice a ti, me la dice a mí y nos la recuerda a todos. Jairo, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Y Dios te dice a ti que estás orando por tu papá, por tu mamá, por tu hijo, por tu hija, por tu hermana, por un familiar, por tu nieto. No temas, cree solamente y ese familiar será salvo. Tu hija va a ser salva, tu hijo va a ser salvo, tu familiar por el cual oras va a ser salvo. Eso que te dice ese familiar cercano de que ya no ores más, de que no molestes más a Dios, no le pongas cuidado, porque tu hijo será salvo si tú crees. Cree solamente y tu hija va a ser salva, tu hijo va a ser salvo. Tu mamá, tu papá, tu familiar, tu nieto, tu nieta, esa persona por la que tú oras, tu hermano o hermana, primo, por esa persona que estás orando, si tú crees, va a ser salvo. Y el Señor nos dice también hoy a nosotros, creamos porque sí va a ser salvo. Entonces, dice que Jesús después sigue hasta la casa de Jairo, tomó a Pedro, Jacobo, Juan, al papá, a la mamá de la niña y entró en la habitación. Pero antes de entrar a la habitación le dice a los que están en la casa, que están llorando, lamentando, no lloren, no lloréis, la niña no está muerta, solamente duerme. Y la gente comenzó a burlarse de Jesús, porque ya ellos sabían que sí estaba muerta, ya el parte médico había sido dado. Falleció a tal hora, no respira, ya está fría, está muerta. Y la gente estaba convencida y en verdad estaba muerta, pero Jesús dijo, solo duerme. Y entró con el padre, la madre, Pedro, Jacobo y Juan en la habitación. Dice que tomó la mano de la niña y le dijo, muchacha, a ti te digo, levántate. Y Dios hoy en día, a través del Espíritu Santo, por medio de su palabra, toma la mano de ese familiar tuyo, de esa persona por la que tú oras, por la que tú intercedes, y también le dice, levántate. Y en algún momento le va a decir, levántate, porque tú has creído que el Señor le va a salvar. Porque yo he creído que Dios va a salvar a mis hijos, y en algún momento Dios le tomará de la mano con su espíritu y le dirá la palabra, levántate. Y esa persona va a resucitar y se va a levantar, así como se levantó la hija de Jairo. Dice, se levantó. Y en el momento que se levantó, Jesús dice, denle de comer. Por eso toda aquella persona que llega a Jesucristo, necesitamos alimentarle de la palabra de Dios. Y tiene que levantarse con apetito. Apetito de la palabra de Dios. Y muchas personas no tienen apetito de la palabra. Muchos que están dentro del Evangelio hoy, siguiendo a Cristo, su apetito espiritual está apagado. Mientras que el apetito carnal cada día parece que crece más. Y mientras se alimente más el apetito carnal, el apetito espiritual va a ir decayendo cada día.
y muchos se conforman con una sola palabra una vez a la semana. Escuchar un mensaje una vez a la semana, porque no tienen apetito espiritual. Muchos no quieren leer la Biblia todos los días, aun cuando tengan tiempo, prefieren leer otras cosas. Y bueno, el domingo, como es el día que normalmente vamos a la iglesia, pues el domingo voy a leer algo. No tienen apetito espiritual. Entonces, si alimentamos nuestro apetito espiritual, cada vez vamos a tener más apetito. Pero si no alimentamos nuestro apetito espiritual, va a ir disminuyendo. Entonces, tratemos también el caso del hijo de la viuda de Naín. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. El hijo de la viuda de Naín es un caso que está más avanzado y en estado de descomposición. La hija de Jairo recién había muerto cuando Jesús llegó y le resucitó. Supongamos media hora, una hora. Pero este muchacho ya lleva más de 24 horas muerto, ya habían tenido el velorio y le llevaban a enterrar. Le llevaban en el ataúd, en el féretro, unas personas cargando el féretro, y lo llevaban al cementerio. Esto es en la ciudad de Naín. Jesús viene con una gran multitud y otra gran multitud se dirige hacia el cementerio. Dos multitudes. Una multitud que va llegando a la ciudad trae la vida y el dador de la vida llamado Jesucristo. Otra multitud que ya estaba en la ciudad se dirige al cementerio porque lleva consigo la muerte y un difunto dentro de un féretro. Y Jesús ve a aquella multitud y no comenzó a indagar y a preguntar: mire, ¿quién se murió? ¿Por qué llora tanta gente? Y aquella señora que llora. Él inmediatamente supo qué era lo que había pasado, porque Jesucristo es Dios. Y sabía cuál era la mujer que era madre de aquel muchacho que iba en el féretro. Estaba muerto. Él sabía quién era la persona. Dice la palabra de Dios que Jesucristo viene con su multitud y se acerca a la multitud que va hacia el cementerio. Y se dirige específicamente a la mujer, a la madre. Dice que Él se compadece de ella. Hoy Dios dice así para aquellas madres que lloran y en oración y ahí en el lugar apartado de su casa derraman su corazón, derraman lágrimas por sus hijos, por sus hijas, porque ellas oran y ven que sus hijas y sus hijos no quieren nada con Dios, y les duele saber la condición de ellos y saber dónde van a ir en caso de que esas personas no vuelvan a Dios. Jesús le dice una palabra a esas madres que están orando y que lloran por sus hijos: mujer, no llores, no llores, yo tengo consuelo para ti, yo tengo una palabra de vida para tu hijo, yo puedo resucitar a tu hijo. Porque aunque ellos estén muertos y estén en un estado más avanzado que el de la hija de Jairo, es decir, un estado donde las personas pueden decir: ya no hay esperanza para esta persona, ya no hay esperanza. Entonces, este muchacho que va en el féretro puede ser aquel cristiano que está muerto o apartado, que ya se ha ido de la iglesia y hoy en día se encuentra en el cajón de su casa, o se encuentra en el cajón de su trabajo, o se encuentra en el cajón de sus actividades. Se ha encajonado en un lugar
y no quiere volver a Dios. O sea, es un cristiano que ya no volvió a la iglesia, que se esconde del pastor, se esconde de la directiva, se esconde de los amigos, las hermanos, hermanas en Cristo, con los cuales compartía dentro de la congregación. Él se esconde para no tener que ver con ellos. Y entonces a esta persona ya le llevan a enterrar. Hay alguien que lo lleva a enterrar a ese cristiano. Sabe que a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros amigos, por nuestros familiares, por el dueño de la empresa, por nuestro jefe, por muchas personas que no tienen a Cristo. Y nos llevan a lugares donde ellos dicen, mira, te vas a divertir, la vamos a pasar bien, vas a ver que esto sí que es bueno. Y nosotros dejamos que nos lleven. Pero así como el hijo de esta viuda que le llevaban al cementerio a enterrar, estas personas también nos llevan a un camino que su final es un camino de muerte. Cuando nos dejamos llevar por estas personas, vamos hacia el infierno. Pero cuando nos dejamos llevar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, que nos dejamos guiar por aquellas personas que Dios ha establecido en la iglesia, como pastores, como maestros, como líderes, como personas que fundamentan su vida en la palabra, y cuando están guiando a otros los van guiando por la palabra, esas personas nos llevan en un camino de vida eterna. El que nos lleve va a determinar el camino hacia donde Él ha dirigido nuestras vidas. Jesús en una oportunidad le dice a Pedro, cuando tú eras joven, tú te vestías, te ceñías e ibas a donde querías, Juan capítulo 21. Mas cuando yo seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Jesucristo hoy nos ha ceñido. ¿Qué ha hecho? Nos ha vestido de santidad. Nos vistió de justificación. Porque dice la Biblia que somos justificados por la fe que ponemos en Él, y a través de esa fe tenemos paz para con Dios. Es decir, la justicia de Jesucristo Él la puso en nosotros. Nos vistió de justicia, nos vistió de santidad. Dice, estos son apartados para Dios, son hijos de Dios, porque a los que en Él creen, dice la palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Jesucristo nos apartó, nos vistió de santidad, nos vistió de justicia, por lo cual, como Él es el que nos viste, nosotros tenemos que ir a donde Él quiere que vayamos. Y si Él quiere que usted y yo nos congreguemos, porque dice que no dejemos de hacerlo como algunos tienen por costumbre, nuestro deber es congregarnos. Que ahorita estamos viviendo una situación donde no podemos congregarnos, pues gracias a Dios tenemos los medios, el internet, y aún en los medios podemos congregarnos. Sí podemos. No hay pretexto. Así sea por Zoom, nos congregamos. Y cuando den el fin a la cuarentena o que cambien los colores de los semáforos y digan, bueno, ya pueden reunirse aquí cantidad de gente, también podremos congregarnos y debemos hacerlo. No debemos ir con miedo a la congregación. ¿Por qué? Porque allá está el dador de la vida. El que dice, cree solamente y tu hija será salva. El que dice, mujer, no llores. ¿Por qué? Porque yo traigo palabra de consuelo para ti. Entonces le decía, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros jefes y las personas del mundo siempre nos van a llevar al infierno. Pero Jesucristo, que nos ha vestido de salvación, nos vistió de santidad, nos vistió de justicia, Él nos va a llevar al cielo. Y a veces nosotros no queremos ir a donde Jesucristo quiere que vayamos, porque Jesucristo dice, bueno, pero ven conmigo, sube al monte, ora conmigo, vela una hora. Y no queremos velar una hora, no queremos subir al monte, no queremos ir allá donde Jesucristo dice, bueno, pero ayuna hoy. Hoy nada más, no ayunes todos los días, ayuna hoy. Señor, no quiero ayunar. Señor, tengo mucho sueño, no quiero orar. Y tenemos que hacerlo, porque ya nos vistió de justicia y de santidad. Y aunque no querramos, aunque esta carne no quiera, porque la Biblia dice que hay una lucha entre esta carne y el espíritu está dispuesto a hacer las cosas que a Dios le agrada, pero la carne no quiere. Pero tenemos que sujetar a esta carne para que haga las cosas que Dios le agrada, que haga las cosas
que el Espíritu quiere que hagamos para agradar a Dios. Entonces Jesús es el que nos lleva ahora y nosotros debemos dejar que nos siga guiando. Dice la palabra que habían las dos multitudes y la multitud de vida hizo que se detuviese la multitud que llevaba la muerte. Y la muerte que tenía a aquel joven metido en el féretro tuvo que soltarle. Porque dice la palabra que Jesús tocó el féretro y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Con el caso de la hija de Jairo, Jesús tomó su mano y le dijo: muchacha, a ti te digo, levántate. Aquí tocó el féretro, el cajón donde estaba puesto aquel muchacho, y le dijo: joven, levántate. Así que aquellas personas que están hoy en el cajón de su casa, en el cajón de su trabajo, en el cajón de sus actividades, en cualquier cajón donde se hayan metido, nosotros debemos ir allá. Nosotros debemos ir a ese cajón, porque muchos de nosotros, cuando alguien se ha vuelto atrás del camino, le visitamos 1 mes, 2 meses y a veces hasta 3. Y después de 3 meses decimos: Señor, no vuelvo más, te lo entrego. Pero esa persona necesita hoy que nosotros hagamos reflexión y digamos: hace 3 años que no visito a fulano. Yo sé que está en el mundo, yo sé que está en perdición, pero está metido en el cajón. Y supongamos que aquella persona se entregó a los vicios, está metido en el cajón de los vicios y se la pasa en aquel bar, o se la pasa en aquella cervecería. Pues iré a la cervecería. Y cuando usted va a la cervecería es como que usted estuviese tocando el féretro y le dice a la persona: joven, hermana, hermano, a ti te digo en el nombre de Jesucristo, levántate. Y Dios hará lo que Él quiera hacer. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, ir, porque muchos solamente necesitan que toquen el cajón donde están y que se les dé la palabra. Y van a resucitar para vida eterna también. A la mujer, Dios le dio su palabra de consuelo: no llore. A las madres que están llorando, Dios les dice: no llore. Hay que ir al cajón, tocar el cajón y darle la palabra de vida. Ahora bien, dice que se incorporó el que había muerto y lo entregó a su madre viva. En el caso de Lázaro, Juan capítulo 11, el caso de Lázaro es un caso de enfermedad y muerte para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, eso nos recuerda que en todas nuestras dificultades nosotros siempre deberíamos dar gloria a Dios. En el versículo 5, dice 11:5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Se escucharon? Jesús amaba a Marta. ¿Ve? Amaba Jesús a Marta, a su hermana, a María y a Lázaro. Pero dice la palabra de Dios también que Jesucristo, por su amor, ese gran amor que tenía hacia Marta, María y Lázaro, no impidió que se manifestase la gloria de Dios en Lázaro. O sea, el amor de Jesús por nosotros no va a impedir que Dios sea glorificado a través de cualquier situación adversa que llegue a nuestras vidas. Jesús nos ama muchísimo. De hecho, si no nos amase, no hubiese entregado su vida por usted y por mí. ¿Qué mayor demostración de amor pudo haber dado Dios que entregó su Hijo por nosotros? Y Jesús, siendo el que se entregó por nosotros, ¿cuánto más podía demostrar su amor si es que entregó su vida? Se humilló siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre se humilló y dio su vida por nosotros. Sí nos ama muchísimo, pero el hecho de que nos ame no va a impedir que Dios se glorifique a través de cualquier situación adversa que pueda llegar a nuestras vidas. Por eso no debemos considerar nuestras dificultades, algún momento de enfermedad, alguna pérdida de algún familiar, algún accidente, alguna tragedia que haya sucedido en nuestras vidas. No debemos en ningún momento pensar que esto es algo que Dios ha permitido para castigarnos o porque no nos ama. No, por el contrario, debemos pensar: Dios me ama mucho y esta situación que permitió, aunque es una tragedia, Dios se va a glorificar
aquí Dios va a hacer algo grande, Dios se va a glorificar a través de esto. Porque para eso es que Dios permite que esas situaciones difíciles lleguen a nuestras vidas. Por eso fue que Dios permitió que Lázaro se enfermase y estando enfermo mandaron a buscar a Jesús. Pero Jesús no vino de una vez porque dijo, no, yo puedo ir porque yo amo mucho a Lázaro, pero no voy a ir porque yo voy a dejar que pase lo que tiene que pasar para que Dios sea glorificado aún mayor. Porque si yo voy ahorita, muchos dirán, sí, estaba enfermo y lo sanó. Pero si voy después que haya muerto y aún espero 4 días, la gente no va a tener esperanza. Y si se manifiesta el milagro de levantar a una persona de 4 días de muerto, la gente tendrá que reconocer que Dios ha sido exaltado y ha sido glorificado. Entonces, el versículo 11 y 14, Jesús hablando con sus discípulos, después que Lázaro muere, porque no fue que le trajeron la noticia, le dice claramente, Lázaro ha muerto. Ahora bien, Lázaro representa a aquel cristiano que ha enfermado, que ha caído en ruina económica, que ha perdido la familia, el trabajo, que la gente en la iglesia dice, bueno, ese le cayeron las 10 plagas de Egipto. Ese sinceramente le cayeron las 10 plagas porque tiene que ser un pecador. Nosotros no sabemos en qué anda, pero en algo tiene que andar para que Dios haya permitido que todas esas plagas y todas esas cosas malas que le han sucedido llegasen a él. Pero a veces no pensamos que todo lo que le está pasando a esta persona es para que Dios sea glorificado en la vida de esa persona. Es decir, nosotros juzgamos y a veces decimos que si una persona pierde, como le decía, un cristiano que haya perdido familia, se haya ido de la iglesia, haya caído en enfermedad, haya caído en ruina, perdió los bienes materiales, perdió la esposa, perdió los hijos, está peor que Job. Nosotros pensamos que es producto de su pecado. Y nunca estamos pensando que puede haber un Job. Que Job no pecó, dice la Biblia, pero perdió los hijos. Lo único que no perdió fue la esposa, pero perdió la riqueza, perdió los bienes, perdió todo. Y aún así, habiendo perdido todos sus bienes materiales, perdió la salud, porque cayó una plaga, una sarna maligna en su cuerpo. Y todas estas cosas, los que vinieron a hablar con Job, dijeron, bueno, Job, eso te sucede por tu pecado. Algo hiciste, porque Dios no te hubiese enviado todas estas cosas que te están sucediendo si tú no lo hubieses hecho algo. Como dice el Salmo, nunca la maldición viene sin causa. Tiene que haber una causa para que haya un efecto. Pero la causa era espiritual, era una disputa entre Satanás y Dios. Satanás diciéndole, bueno, él te sirve porque tú le bendices. Quitémosle todo lo que tú le has dado para que vea que te maldice. Pero Job se mantuvo íntegro. Así hay muchos cristianos que pasan calamidades, la iglesia los juzga, el mundo los juzga, pero Dios al final se glorifica en la vida de ellos y los levanta y los exalta como levantó a Job. Ahora bien, dice la palabra en el versículo 32 que Marta, bueno, vamos a hablar de Marta y María. Primero toquemos el caso de María, o no el de María, sino el de Marta, disculpe. Marta dice la palabra que cuando oyó que Jesús había llegado allá a la aldea de Betania, fue corriendo a Jesús y se acercó y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y comenzó con una actitud reprochándole al Señor, Señor, pero ¿por qué no viniste? Nosotros te enviamos a buscar. Y Jesús comenzó a hablar con ella y a tratar con ella, hasta que al final Marta le dice, bueno, Señor, yo reconozco que tú eres el dador de la vida. Después ella va donde su hermana María y le dice, el maestro te llama. Y María se levantó de ese lugar donde estaba llorando, lamentando, corrió y fue donde estaba Jesús. Pero mire la diferencia. María cuando llegó donde estaba Jesús, inmediatamente se tiró a los pies de Jesús, se postró. Y llorando ahí en los pies de Jesús, le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dijo las mismas palabras de Marta, pero Marta se las dijo en un tono de reproche. Y ella se las dijo en una actitud de adoración. Dice que por esta actitud de adoración, ella conmovió a Jesús en su espíritu. Y se estremeció Jesús. Jesús no se estremeció por las palabras de Marta. Con Marta tuvo que tratarla, tuvo que soltarla, tuvo que darle palabra, enseñarle. Mientras que con María
María le dice las palabras idénticas a las de su hermana, pero se las dijo en adoración, postrada. Conmovió a Jesús en su espíritu y dice la palabra que Jesús lloró. Jesús lloró. ¿No? ¿Por qué? Porque esta mujer se postró en adoración y le dicen en adoración, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora bien, recordemos, Jairo también se postró ante Jesús y Jesús fue a la casa de Jairo. Ahora, nuestra actitud de reproche siempre va a traer una exhortación de parte de Jesucristo para nuestras vidas, mientras que postrarnos ante el Señor en adoración y le decimos las cosas en adoración, va a hacer que el Señor se conmueva y quiera ir con nosotros a ayudarnos en nuestra necesidad. Nuestra actitud de reproche va a hacer que Jesús se detenga, mientras que nuestra actitud de postrarnos va a apresurar al Señor. Por eso debemos considerar qué actitudes vamos a tomar cuando nos dirigimos a Dios en oración. Vamos a tener una actitud de reconocerle en su grandeza y en adoración decirle, Señor, mira, esto está pasando así. O nos vamos a parar, nos vamos a levantar y decir, Señor, tú sabes que esto está sucediendo así. Entonces son dos actitudes distintas. Una detiene a Jesús, la otra le apresura. Versículo 34, Jesucristo pregunta, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde pusiste a Lázaro? ¿Qué hiciste con él? Y Dios hoy nos pregunta también, ¿dónde pones en tu corazón a aquella persona que ha muerto espiritualmente? ¿En qué lugar de nuestro corazón ponemos a las personas que se han apartado del camino de la vida, que en un momento caminaron con nosotros? Y muchos de nosotros le ponemos allá en una peña, en un lugar lejano de nuestro corazón, buscamos una cueva y le ponemos una piedra. Y ya nos olvidamos de esa persona. Y Jesús nos pregunta hoy, ¿dónde pusiste a aquella persona que caminó contigo en el Evangelio y que en un momento de la vida se volvió atrás? ¿Dónde le dejaste? ¿Dónde le has puesto? Entonces en el versículo 39 dice la palabra que Jesús le llevan al lugar donde habían puesto a Lázaro y dijo, quitad la piedra. Entonces nosotros debemos sacar de nuestro corazón todos aquellos prejuicios y conceptos que nos hemos formado en contra de algunas personas que se apartaron del Evangelio. Todos esos lugares que están en nuestro corazón, es decir, donde nosotros ponemos a aquellas personas, debemos ir y quitar todos los prejuicios. Buscar ese lugar donde ponemos, porque algunas personas los ponemos muy distantes y otros los tenemos más cerca. Todo según la afinidad que tengamos con ellos. Pero a todos ellos debemos ir y cuando vayamos tenemos que quitar la piedra, los prejuicios. Y no decir como dijo Marta. Marta dijo, Señor, hiede ya. Tiene más de 4 días, hiede ya. Y nosotros a veces decimos, Señor, ya hace mucho tiempo que se apartó del Evangelio. Sus pecados hieden y nosotros no podemos acercarnos. Ya está ahí en las drogas. Yo no puedo acercarme, Señor, está en las drogas. No puedo acercarme, mira, se la pasa en el bar, es una prostituta. No puedo acercarme, se la pasa metido en la tasca, se la pasa metido en la licorería. Ahí, Señor, hiede mucho y yo no me voy a acercar a ese lugar, Señor. Pero Jesucristo se acercó al lugar donde estaba Lázaro y dijo, quiten la piedra. Y dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le dijo unas palabras a Marta bastante fuertes. Ya se las había dicho y le dijo, te las recuerdo de nuevo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ya Jesús se lo había dicho a Marta. Si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Y Jesucristo te lo ha dicho a ti y me lo ha dicho a mí. Si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Pero cuando estamos ahí, en el momento difícil, casi siempre dejamos de creer. Por eso también dejamos de ver la gloria de Dios. Entonces, después que quitaron la piedra, dice la palabra, Jesús actuó. Quitaron la piedra y Jesús dijo la palabra, Lázaro, ven fuera. Entonces muchas veces
somos nosotros que no permitimos que se levante un descarriado. Sobre todo cuando las cosas que hizo esa persona dañaron a la iglesia, dañaron el testimonio del cuerpo de Cristo, y nosotros somos quienes tenemos una gran cantidad de piedras puestas alrededor de él que impiden que la palabra de Jesús pueda llegar a sus vidas. Somos nosotros los que a veces hemos puesto piedras para impedir que muchos descarriados se levanten. Lázaro era una sola piedra que le separaba de la palabra de Jesús, pero hay descarriados por ahí en la calle que son 10, 20, 30, 50 o más personas que han puesto piedras alrededor de él que no dejan que la palabra de Dios llegue. Entonces es reflexión para el cuerpo de Cristo, porque nosotros también tenemos que quitar esas piedras que impiden que la palabra de Jesús llegue a un muerto, a uno que se ha vuelto atrás. Jesús alzará su voz y dirá su palabra de poder, y aquel descarriado se va a levantar después que nosotros hayamos despejado el camino, quitando las piedras que hemos puesto. ¿Por qué? Porque una vez que hemos quitado las piedras, nosotros nos acercamos con libertad a la persona, y Dios usa nuestra voz a través del Espíritu Santo, llevándole una palabra de vida a aquella persona que se encuentra en condenación. Entonces termina Jesús diciendo a los que están alrededor: desatarle y dejarle ir. O sea, desatémosle y dejemos que vaya a testificar que Jesucristo le ha resucitado. Una vez que esta persona comience a testificar, Dios hará con esa persona que se levante cosas mayores que las que estaba haciendo cuando no se había descarriado. Porque Dios es así. Siempre de nuestras debilidades, flaquezas y de nuestras caídas, Dios nos levantará para sacarnos a lugares mayores, más grandes, más espaciosos, donde manifestará aún más poder y más obras de parte de Dios, no porque nos descarriamos, sino porque Dios siempre nos va a levantar para llevarnos a un lugar mayor. Dios les bendice. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por la enseñanza que hemos tenido. Permite, buen Dios, que nos ayude en el crecimiento y desarrollo del Evangelio. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en Él te damos las gracias. Amén.